En el confín de una dehesa antigua, allí donde el tiempo parece haberse enredado entre las jaras y el granito, se yergue la figura de un encino cuya existencia desafía la brevedad de las crónicas humanas. Este no es solo un árbol, es un monumento a la persistencia, un ser que ha decidido que cada centímetro de su crecimiento sea una declaración de principios contra la prisa del mundo moderno. Para entender su historia, hay que sumergirse en el silencio de la tierra y en el ritmo de las estaciones, allí donde las palabras apenas alcanzan para describir la magnitud de una vida que se mide en siglos. El inicio de su relato se pierde en una tarde de otoño de hace 300 años, cuando una bellota, perfecta en su simetría y coronada por una caperuza de escamas diminutas, cayó al suelo tras el paso de un arrendajo. Aquella semilla no era distinta a las miles que alfombraban el suelo, pero el destino la empujó hacia una grieta protegida del sol abrasador. Allí, bajo el manto de hojas en descomposición, la bellota esperó. No hubo prisa. El encino, incluso antes de serlo, ya conocía el valor de la espera. Cuando las primeras lluvias de octubre ablandaron la tierra, una raíz minúscula, blanca y decidida, perforó la cáscara y se hundió hacia lo desconocido. Mientras otros árboles buscaban la luz con urgencia, el encino buscaba primero la oscuridad, el anclaje, la seguridad de que ninguna tormenta podría arrancarlo de su sitio una vez que decidiera emerger. A medida que pasaban las décadas, el joven árbol fue moldeando su carácter bajo la mirada indiferente de las nubes. La dehesa es un escenario cruel para los débiles. El sol del verano golpea con una masa de fuego y el invierno trae cuchillos de escarcha que cortan el aire. Sin embargo, el encino desarrolló una estrategia de supervivencia basada en la densidad. Su madera se volvió tan apretada que el agua apenas lograba penetrarla, y su corteza se transformó en una piel rugosa, una armadura de corcho y fibra que aislaba su savia de los extremos térmicos. Si pudiéramos observar su crecimiento en una cámara rápida, veríamos una danza de contorsiones. Sus ramas no crecen rectas hacia el cielo como las de los pinos, que parecen tener prisa por tocar las nubes. El encino se retuerce, gira, se dobla sobre sí mismo buscando el ángulo exacto donde la luz sea más eficiente y el peso esté mejor distribuido. Cada nudo en su madera es el recuerdo de una rama que se perdió o de un invierno especialmente duro. Es una arquitectura del esfuerzo, donde la belleza no reside en la simetría, sino en la capacidad de haber sobrevivido a lo adverso. Con el tiempo, el encino dejó de ser un individuo para convertirse en una ciudad. Su copa, que se extiende hoy como una cúpula de dimensiones colosales, es un refugio de biodiversidad sin parangón. En las grietas de su corteza, colonias de hormigas establecen rutas comerciales que duran generaciones de insectos. En los huecos más profundos del tronco, el mochuelo encuentra un hogar desde el cual vigilar la noche con sus ojos de ámbar. El ciclo de la vida bajo su sombra es un ballet constante. Es el momento del gran festín cuando llega el otoño, miles de frutos caen, proporcionando la energía necesaria para que los animales del bosque sobrevivan al invierno. El encino es generoso por necesidad, sabe que, si alimenta a 1000 criaturas, al menos una olvidará una bellota enterrada, permitiendo que su linaje continúe en otro rincón del valle. Cuando el frío paraliza la dehesa, el encino ofrece su estructura física. Sus hojas coriáceas, que no caen con la primera helada, sirven de paraguas contra la nieve y el granizo. Con la llegada del calor, sus brotes nuevos, de un verde casi dorado, atraen a una infinidad de orugas y mariposas, que a su vez atraen a las aves cantoras que llenan la copa de música. El encino ha visto pasar a los hombres con la curiosidad de quien observa a una especie efímera. Vio a los pastores neolíticos buscar refugio bajo su sombra, vio a los romanos recoger sus bellotas para alimentar al ganado y vio a los carboneros de siglos posteriores podar sus ramas con hachas de hierro para alimentar los hornos que forjaban el progreso. El árbol ha sentido el metal en su carne, ha probado el sabor del hierro y el dolor de la amputación, pero incluso eso lo ha hecho más fuerte. Las podas humanas, lejos de debilitarlo, le dieron esa forma achaparrada y poderosa que lo caracteriza, obligándolo a concentrar su energía en el tronco y en las ramas principales, creando una musculatura vegetal que parece sostener el peso de la historia misma. Hubo un tiempo en que los hombres creían que los encinos eran sagrados, que en su madera habitaban dioses de la justicia y la fortaleza. Y en cierta medida, tenían razón.
No hay justicia más clara que la de un árbol que reparte su sombra por igual al santo y al forajido, ni fortaleza más evidente que la de aquel que se mantiene en pie mientras los imperios a su alrededor se desmoronan y se convierten en polvo. En un mundo que hoy corre hacia ninguna parte, el encino es un recordatorio de que las cosas importantes requieren tiempo. Su savia no corre, camina, es un río lento de nutrientes que viaja por canales que han tardado siglos en perfeccionarse. Sus decisiones, si florecer más este año o si sacrificar una rama para salvar el resto durante una sequía extrema, se toman en una escala temporal que los humanos apenas alcanzamos a comprender. Si pudiéramos conversar con él, nos diría que la clave no es ser el más grande, sino ser el más sólido. Nos contaría que el secreto de su longevidad no es la lucha contra los elementos, sino la adaptación a ellos. El encino no pelea contra el viento, deja que el viento pase entre sus hojas pequeñas y duras, oponiendo la mínima resistencia necesaria para no quebrarse. Sus hojas tienen bordes espinosos cuando es joven para evitar ser devorado, y se vuelven lisas cuando alcanza la altura donde ya nadie puede dañarlo. Es una inteligencia biológica que se despliega con una elegancia silenciosa. Incluso un encino tiene un final, aunque éste sea tan lento como su nacimiento. Cuando el corazón de madera empiece a pudrirse, dentro de otros 200 o 300 años, el árbol no se considerará derrotado. Se convertirá en una catedral de madera muerta donde la vida será incluso más vibrante. Los escarabajos perforarán túneles complejos, los hongos pintarán de colores sus raíces y, finalmente, el coloso regresará a la tierra de la que salió. Al final, la historia del encino es la historia de la tierra misma. Es un relato escrito en anillos de crecimiento, un poema de clorofila y taninos que nos enseña que la verdadera grandeza no necesita títulos, ni honores, ni velocidad. Solo necesita una raíz profunda, un cielo claro y la santa paciencia de quien se sabe parte de algo eterno. El encino seguirá allí, impasible, mientras el sol siga saliendo por el este, siendo el guardián silencioso de una sabiduría que nosotros, en nuestra prisa constante, a menudo olvidamos escuchar, esperando a que el próximo caminante se detenga un momento para tocar su corteza y recordar lo que significa realmente estar vivo. Cada grieta en su piel cuenta una inundación, cada cicatriz habla de un rayo que intentó partirlo en dos y fracasó. No existe en la dehesa una crónica más honesta que la de sus nudos, donde se guarda el carbono de épocas que ya nadie recuerda. El encino no solo habita el espacio, habita el tiempo de una manera expansiva, extendiendo su influencia mucho más allá de donde llegan sus ramas. El suelo a su alrededor es distinto, transformado por la química de sus hojas caídas, creando un microclima donde la vida prospera con una intensidad que falta en el campo abierto. Es un anfitrión generoso que nunca duerme, una presencia constante que da sentido al paisaje, recordándonos que para tocar el cielo primero hay que haber amado profundamente la tierra y sus secretos más oscuros.